La gracia, la paz, el amor de Dios estén con cada uno y cada una de ustedes. Es una alegría poder estar compartiendo aquí desde la parroquia eudista, el Minuto de Dios, San Juan Eudes, aquí en Bogotá y sobre todo en esta hermosa experiencia de retiro de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad. ¡Qué bendición! Poder compartir este encuentro y vivir este regalo de bendición al comenzar este camino cuaresmal. Escuchaba al Padre Fidel en la exposición y en la lección. Realmente él, como doctor en Biblia, nos ha permitido un sabor maravilloso y entendí que conocen muchísimo de esa experiencia espiritual de los padres del desierto y de los padres de la iglesia. Y sabemos que lo podemos encontrar fácilmente, esas situaciones que él hace cuando nosotros vivimos en las lecciones que él nos regala cada día. Es una bendición estar. Pidamos esa salud del Espíritu Santo aún más, que nos guíe, que nos ilumine, que toque nuestros sentidos, todo nuestro ser. En realidad el presentador nos estaba hablando que iba a hablar un poquito también desde la oración, pero será más el cierre. Voy a continuar el tema que ha venido desarrollando también el Padre Fidel con tanta precisión y autoridad y que seguro no alcanzamos, apenas esbozamos un poquito algunas cosas que nos permite a nosotros motivarnos desde esta cuaresma a continuar nuestro camino de vida espiritual, nuestro crecimiento. Estamos hablando en este retiro, el gran tema es el combate espiritual. Voy a tomar un texto que ustedes seguro conocen muchísimo y lo tienen bien presente. Este texto es el texto de la carta a los Efesios, en el capítulo 6. ¿Cuántas veces lo hemos proclamado, lo hemos compartido? Versículos 10 hasta el 20. Por lo demás, fortaleceos en el Señor, en su fuerza poderosa. Revístanse de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo. Un mundo tenebroso. Lucha contra los espíritus del mal que están en el aire. Por eso, tomen las armas de Dios para que puedan resistir el día funesto. Manténganse firmes después de haber vencido en todo. Pónganse en pie, ceñida la cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo del evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que puedan apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomen también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos, y también por mí, para que me sea dada la palabra de abrir mi boca, para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas, y pueda hablar de él valientemente como conviene. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hablando del combate espiritual, se nos habla de cómo vencer en los combates. Desde un comienzo abro la experiencia o la vivencia o el tema, entendiendo que siempre vamos a estar en combate como personas de vida espiritual, como bautizados, como discípulas y discípulos. Siempre estamos librando un combate. El mal puede atentar contra el proyecto de Dios en nosotros, el proyecto de la realización de su voluntad en nuestra existencia, que nos conduce también a vivir en el amor y alcanzar la salvación.
Y por eso se nos habla de cómo es la vestidura para combatir. Varias armas: la palabra de Dios, la oración, la vida según Dios. No me detengo, era para introducir no más y hablar de ese combate que se presenta claramente en la carta a los Efesios. Y les decía precisamente que no vamos a desarrollar mucho el tema, sino a ir presentando algunos signos que van evidenciando en nosotros, en el camino del desierto cuaresmal, esas luchas que nosotros ya llevamos o que vamos encontrando y a las cuales hay que vencer con la ayuda del Espíritu de Dios. El Padre Fidel nos indicaba cómo venció Jesús. Jesús siempre tentado, no solo en el desierto. Él nos hablaba de las diversas tentaciones, toda la vida y ministerio de Jesús, venciendo porque su voluntad era la voluntad del Padre y porque estaba lleno de Espíritu Santo. Es que la lucha espiritual, el combate espiritual, siempre estará en nosotros. Vivimos en lo que se llama la dialéctica de la vida. San Pablo es muy claro, lo voy a leer ahorita un pedacito más adelante, pero San Pablo en Romanos 8 nos habla de esa dialéctica o de ese combate o esa lucha más bien que está en nosotros entre la carne y el espíritu. Ahí está, en ese espacio, en esa dialéctica, en esos dos momentos, se libra nuestro combate, nuestra lucha espiritual. Cuando se habla de, y hoy se ha querido insistir un poco, no voy a hacer muchas citaciones, pero voy a hacer evocaciones. Cuando se habla de los padres del desierto, de la vida cenobítica, de la vida anacoreta, de la vida de los padres del desierto, después de ellos haber sentido que la iglesia, la experiencia cristiana, se había diluido en un compromiso muy débil, ellos quisieron de nuevo la radicalidad de la experiencia para identificarse mejor con Cristo. Y hemos conocido o encontrado, incluso con los seminaristas, he compartido este relato sobre un monje que hablaba sobre su combate espiritual. Y el problema es, en realidad, el problema es uno mismo. Estoy abriéndolo aquí desde el celular, que lo había tenido como documento, ya se me va a abrir, ya lo tengo. El problema del combate no son tanto las cosas de fuera, como fueron descubriendo los monjes. Soy yo el gran problema en mi combate espiritual. Voy a leerles algo muy sencillo. Tal vez a ustedes les ha llegado esto en algún documento, pero me llama mucho la atención hablar del combate verdadero que nosotros libramos. Es como un cuento. Se cuenta lo siguiente de un viejo anacoreta o ermitaño, es decir, una de esas personas que por amor a Dios se refugian en la soledad del desierto, del bosque o también de las montañas para solamente dedicarse a la oración y a la penitencia. Se quejaba muchas veces de que tenía mucho que hacer. La gente preguntó cómo era eso de que en la soledad tuviera tanto trabajo. Y el monje les contestó: tengo que domar a 2 halcones, entrenar 2 águilas, mantener quietos a 2 conejos, vigilar una serpiente, cargar un asno y someter un león. Le dijo a la gente: no vemos ninguno de esos animales por ahí, porque en esa cueva donde vives no están esos animales. ¿Dónde los tienes? Entonces el ermitaño dio una explicación que todos comprendieron. Porque estos animales los tenemos todos. Y dice así, va explicando: los 2 halcones se lanzan sobre todo lo que se les presenta, bueno y malo, y tengo que domarlos para que solos se lancen sobre una presa buena. Vamos haciendo discernimiento, que es uno de los títulos de este tema, combate espiritual. Mis ojos, los ojos están referidos a los halcones. Educar los ojos. Combate con la vista, ¿no?
Hay un desarrollo, he tenido la oportunidad y todavía no he podido publicar esto, de un texto que estoy en desarrollo haciendo sobre los sentidos y sobre todo la conducción adecuada de esos mismos sentidos. Pero vamos a lo siguiente. El siguiente dice: las dos águilas son las garras que hieren y destrozan. Tengo que entrenarlas para que solo se pongan al servicio y sin herir. ¿Qué serán las dos águilas? Vamos a ver. Esas son las manos. En el combate espiritual, ¿cómo está nuestra conducción de las manos? Son las manos. Ahora viene esta comparación, esta imagen. Los conejos quieren ir a donde les plazca, huir de los demás y esquivar las cosas difíciles. Vamos hablando de nosotros mismos en esta imagen que el monje les está dando. Esos dos conejos son los pies. ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo hacemos nosotros nuestra conducción con los pies? ¿Vamos a donde es debido o nos conducimos de cualquier modo? Los pies. ¿Se escucha? Sí se escucha lo que ustedes dicen allá. Después, por eso tendrá que enseñarle a los pies que estén quietos, aunque haya sufrimiento, un problema o cualquier cosa que no me guste. Pero lo más difícil, dice, es vigilar la serpiente, aunque se encuentre encerrada en una jaula de 32 varillas. Siempre está lista por morder y envenenar a los que la rodean. Apenas se abre la jaula, si no la vigilo, de cerca hace daño. ¿Qué será el jaula con esas 32 varillas? ¿O qué hay detrás de esa jaula? La lengua. La lengua también hay que vigilarla en el combate espiritual. Es un proceso de toda la vida. Y después haré una referencia a un apotegma que tiene que ver con la lengua. El burro, dice, miren todos los animales que doma el monje, que están dentro de uno mismo. El burro es muy obstinado, no quiere cumplir con su deber, pretende estar cansado y no quiere llevar su carga de cada día. Oiga eso, ya lo hablaremos y lo aplicaremos a una de las luchas más grandes que tenemos en la vida espiritual. Pero ese burro es mi cuerpo, a veces no quiere y no se conduce bien, es pesado. Y finalmente, necesito domar un león. Quiere ser rey, quiere ser siempre el primero, es vanidoso y orgulloso. Aquí estaríamos entrando a lo que el padre Fidel hablaba de los vicios y pecados. Bueno, en internet hay mucha referencia muy bonito cuando el padre hablaba de Evagrio, de este gran maestro espiritual. Él habla mucho, hay un desarrollo muy bonito en internet sobre estos vicios y pecados. Pero bueno, hablamos de domar el león. Ese león es el corazón. Ya lo sabemos por el Evangelio. San Marcos en el capítulo 7 nos tiene bien claro, de dentro del corazón salen las cosas buenas, pero también salen esos malos deseos, esas malas intenciones, inclinaciones, o lo que el padre Fidel lo mencionaba, las pulsiones se mueven desde dentro, desde nuestro corazón. Estamos hablando entonces, así como se nos contó, bueno, no lo narré tan seguido, pero esto del monje nos ayuda a entender a nosotros que la más grande lucha, el más grande combate espiritual en el camino del desierto de la vida, para conformarnos a Cristo, para nuestra conversión, se libra dentro de nosotros mismos. Y en esa lucha, entonces vamos haciendo continuos retornos a Dios, porque creemos a veces que estamos y quedamos distantes. El cambio interior, del que también se hablaba en la enseñanza que acabamos de escuchar, esa metanoia, como un cambio de vida, de mentalidad, que conduce a la autenticidad. Ese cambio no viene gratuito simplemente, obvio que es obrado en nosotros por el Espíritu Santo, pero nuestra libertad colabora, se dispone.
No hay aunque hay cambios inadvertidos, pero es porque nos hemos dispuesto. Pero se trata de eso, una lucha donde se llega a tener incluso cuando ya estamos conscientes de nuestras pasiones o pulsiones, cuando hemos tomado decisiones y hemos acogido la gracia del Señor, podemos entonces empezar a tener decisiones radicales porque ocurren en nosotros cambios radicales. Y va sucediendo entonces la transformación del corazón en un camino donde vamos librando diversos combates. Combates diversos en los que ya hablábamos en la primera parte de este encuentro, de este retiro. Combates que tienen que ver con los diversos tipos de tentaciones. Todos libramos combates. Y en la decisión de la vida espiritual, en nuestra decisión por Dios, todos tenemos testimonios de historias de combates y combates que todavía estamos librando. Porque hay combates que se van librando durante toda la vida. Y a medida que uno va caminando más en el Espíritu, va haciendo la vida del Espíritu, ya uno va entrando a nuevos tipos de combate. Los combates iniciales son la mundanidad, como se nos hablaba ahora con el Padre Fidel, que nos hace vivir las tendencias propias de la ambición, de la carne o de la sensualidad o el eros, o el dominio o el poder. Todas esas situaciones son son primarias en nosotros, son tendencias casi que constantes, o mejor, están siempre en nosotros. Nuestra lucha consiste en, por gracia y el poder de Dios y nuestra colaboración, ir venciendo esa tentación que siempre está en nosotros y que se manifiesta con diversas situaciones diversas, si así se puede decir, aunque redunde, pero se despliegan en diversas pasiones, pecados o realidades. Y ahí siempre vamos a estar librando luchas. Vea la vida de los santos, de las santas. Cuando sus testimonios vocacionales nos hablan de sus luchas, esos testimonios son completos y auténticos. No hay santidad y no hay camino en Dios sin librar combates de fe. Y en algunas de esas son crisis necesarias para seguir al siguiente nivel, si es que así se puede hablar, o por lo menos entrar en un nuevo conocimiento que nos permite una nueva acción delante del Señor, en una nueva profundidad, si así lo podemos mencionar. Pongámonos a pensar San Agustín. Nosotros reconocemos su testimonio, el libro de Confesiones es muy reconocido, pero la oración de su madre le ayudó mucho a que él se dispusiera en su libertad por Dios, porque estaba, diríamos, enceguecido en su pecado. Su corazón aún no se disponía y quería contentarse con la mundanidad. Y él mismo testimonia esa experiencia de no querer dar el paso, porque hay resistencias personales en las que todavía no se abre el ser a la conciencia de la experiencia de la gracia que actúa, pero también a la capacidad de decidir plenamente por el Señor. Y decía él: yo me precipitaba sobre las cosas con tanta ceguera. Me avergonzaba ante los coetáneos de las cosas buenas y me gloriaba de aquellas que no eran tan buenas, de mi vicio. Y entonces me ufanaba y fingía haber hecho cosas buenas y me declaraba hasta inocente y casto. Imagínense todo lo que le tocó. Ya sabemos, léanse el testimonio de San Agustín, cómo se lanzó sobre las cosas y no se lanzó sobre el Señor de las cosas en su primera etapa, y en su lucha llegó a su experiencia de conversión que le duró toda la vida. A propósito, quiero decir algo de San Agustín, a que San Juan Eudes lo citaba cantidad de veces, le gustaba mucho San Agustín. Pero San Agustín, él siempre deseó la vida del desierto, la vida meditativa y contemplativa.
y nunca lo pudo lograr. No le fue posible porque tuvo que dedicarse siempre a una vida activa. Aunque fundó una comunidad o grupo donde tenían esa experiencia de oración profunda, él como obispo le tocó un ministerio donde nunca tuvo esa oportunidad de abrirse más a experiencias del desierto. Pero vivió lo más grande. No es el lugar, lo más grande y lo más importante, sino el corazón. El lugar del desierto donde se hace el crecimiento espiritual, donde se libran las luchas, lo dije desde el comienzo, es el mismo corazón. Y cuando el corazón está iluminado, entonces empieza uno a ver aquellas realidades, pulsiones, pasiones, pecados, tendencias negativas que uno debe vencer y cambiar. San Juan Eudes lo dice claro. Cuando San Juan Eudes nos habla del segundo fundamento de la vida cristiana, que es el odio al pecado, él nos dice bien claro: estamos obligados a continuar en la tierra la vida santa de Jesús. Tengan los sentimientos mismos de Jesús, porque Jesús tuvo dos sentimientos diametralmente opuestos. Uno, amor infinito por su Padre y hacia nosotros. Dos, un odio extremo al pecado que se opone a la gloria de Dios y a nuestra salvación. Y creo que este es el punto donde nosotros podemos decidirnos a vencer nuestros combates, amar más a Dios para poder luchar contra el propio pecado. Y dice, para ello debes considerar el pecado no con una mirada humana o con ojos carnales, sino con la mirada de Dios, ojos iluminados por su luz divina, es decir, por los ojos de la fe. ¿Por qué los monjes se iban al desierto? ¿Por qué se dedicaban a esa experiencia de encuentro consigo mismos? Para poder, iluminados por Dios, vivir la experiencia de la fe en una autenticidad plena. Y San Juan Eudes nos está invitando a ver el propio pecado. ¿Y qué hacían los monjes? Verse a sí mismos y sentir a veces el horror de sí mismos, o como dicen algunos de esos monjes, desesperación de sí mismos cuando uno se descubre frente a la imagen de Dios mismo que se manifiesta en nosotros. Y a veces no coincide y la distancia es tan abismal que uno no le queda otro camino que la rendición. No hay otro camino. Y dice San Juan Eudes, con esa luz en los ojos se descubrirá entonces el pecado opuesto a Dios. Se entenderá entonces sus perfecciones y el bien infinito que en él se contiene. Por eso lleva en sí el pecado en sí lleva malicia, locura, maldad. Y hay que alcanzar ese horror para llenarse de Dios, que es bondad, sabiduría, hermosura, santidad. Cuando se hace la contemplación de Dios, entonces uno se decide a librar combates. Y estas cualidades de Dios, estas virtudes de Dios, que son las que ayudan a vencer en nuestros combates, porque es por las virtudes como se vencen los combates espirituales. Dice, por eso, viendo a Dios, el pecado empieza a ser odiado y empezamos a decidir para vencerlo con la luz y la gracia de Dios. Por eso, con la luz de Dios, verás que el pecado es algo horrible, que solo puede borrarlo la sangre de Dios, de un Dios. Es tan abominable el pecado que solo puede aniquilarlo el anonadamiento del Hijo único de Dios. Lo que decía ahora el Padre Fidel, la kenosis de Dios. Se puso en nuestra carne para ayudarnos a vencer nuestra propia carne, para divinizarnos y alcanzar así, desde nuestra carne, el sentido pleno de la humanidad. Ser humano es ser divinizado. Y ese es el combate, y ese es el deseo y el anhelo que nosotros debemos alcanzar. Esto nos dará trabajos, esto nos dará lucha. Y por eso quiero decir algo aquí sobre esa lucha. Todos los santos padres, más los del desierto, pero también los maestros espirituales de los últimos tiempos, han insistido muchísimo en este punto. Dice, lo primero
que tienes que hacer en tu lucha espiritual, lo primero que tienes que meterte en la cabeza de una manera absoluta es que no puedes apoyarte nunca en ti mismo, en ti misma. Estoy leyendo de una citación de un texto de Colander, El sendero de los ascetas. Es de bonito esto que les voy a decir. Apenas estoy comenzándolo, pero voy a decirlo breve porque tengo que volver a decir otras cosas y continuar. Otra vez, lo primero que hay que meterse en la cabeza de una manera absoluta es que no te apoyes, no debes apoyarte nunca solo en ti mismo. El combate al que debes hacer frente es extraordinariamente arduo. Mire lo que usted nos sabe. Y tus solas fuerzas humanas son absolutamente insuficientes para lograrlo, para desarrollarlo. Si te fías de ti mismo, de ti misma, caerás inmediatamente en tierra y perderás todo deseo de continuar en la lucha. Solo Dios puede darte la victoria que deseas. Antes de continuar, voy a hacer presente este texto. Se me viene inmediatamente, lo había visto ahora, y qué bonito poderlo mencionar antes de seguir esto que nos está diciendo, como para ilusionarnos y animarnos. En este sentido, y si habla así es porque seguramente San Pablo nos inspira. Cuando se está hablando de ese himno al amor de Dios en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, dice: ¿qué diremos ante todo esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí estamos hablando de la lucha. San Pablo está identificándola muy bien. El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios e intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿Los peligros? ¿La espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores, gracias al que nos amó. Lo tomo aquí porque se nos está hablando cuando nos hemos decidido por Cristo, realmente. Cuando hacemos la experiencia de su amor total, porque Él es su Espíritu, que es Espíritu del Padre, también, y del Hijo. Su Espíritu nos habita, entonces sabemos que podemos salir vencedores a pesar de nuestras fragilidades y la incapacidad de vencer en nuestros combates. Bueno, lo hice en el sentido propio del texto, pero lo refiero a que estamos todos en esta experiencia cuaresmal de desierto a meditar las luchas que debemos librar. Voy a ver cuánto tiempo me queda todavía alcanzo a decir porque quiero ir mencionando los tipos de lucha, la más clave, la que debemos trabajar más en este tiempo. Pero sí, dice así, esto que estaba diciéndoles ahora. Les estaba diciendo que no te apoyes en ti mismo o en ti misma en tus combates espirituales. Tus fuerzas solas no bastan. Resolverse así, a no poner ninguna confianza en nosotros mismos, representa para muchos un serio obstáculo que les impide empezar de una vez por todas. Este camino es pura gracia de Dios, es con Dios. Debemos despojarnos de esa confianza exagerada que tenemos en nosotros mismos. Esta confianza está con frecuencia tan arraigada que ni siquiera nos damos cuenta del imperio que ejerce sobre nuestro corazón. Es precisamente nuestro egoísmo, nuestra preocupación por nosotros mismos, nuestro amor propio, la causa de las dificultades, de nuestra falta de libertad interior en las pruebas, de nuestras contrariedades, de nuestros tormentos del alma y del cuerpo. Lanza una mirada sobre ti mismo, sobre ti misma, y verás hasta qué punto estás engatusado
o engatusada por el deseo de complacer tu yo y solo a él. El sentimiento de disgusto que experimentas cuando alguien te contradice, por ejemplo, puede contrastarlo fácilmente, porque podemos vivir esclavos de nuestras propias tendencias egoístas, de nuestro egocentrismo. Por eso, aquí viene una motivación. A partir de ahora, debes pensar que todo lo que te pasa, sea muy importante, te lo envía Dios para ayudarte en la lucha. Solo Él sabe lo que necesitas y lo que te es menester en el momento presente. Adversidad o prosperidad. Tentación o caída. Nada sucede por casualidad. No hay ningún acontecimiento del que no tengas que aprender algo. Debes comprender bien esto desde ahora, porque de este modo crecerá tu confianza en el Señor, a quien has elegido seguir. Bien, todavía casi estamos en una introducción, pero ya nos va dando algunas claridades, ya vamos entrando. Luchas, como les he mencionado, que van sucediéndose y que van identificándose según nuestra experiencia en el camino espiritual. Hasta alcanzar, que ese es el gran ideal y nuestra gran meta, que dura toda la vida, hasta alcanzar en el desierto de la vida, porque esa es la vida. La vida está representada por el 40 es la vida. Esa experiencia de nuestra vida va a tener la meta de configurarnos a la imagen de Cristo, para vivir al modo de hijo o de hija, como Dios quiere, pero eso dura toda la vida, pero que se vea el esfuerzo, que se vea la decisión, que esté la dedicación y la tenacidad y el riesgo cada día, porque no basta desearlo, hay que decidirlo y hay que avanzar, que si al final de la vida quedó faltando, que Dios complete lo que falta, porque lo que vale es el esfuerzo tenaz y la guía del Espíritu Santo en nosotros. Combate que se realiza con Cristo en nosotros. Ese es el combate que nosotros podemos hacer. Ya lo dijimos, no solos. Siempre con las fuerzas y la gracia de Dios. Pero lo más duro, llamémoslo así, en la experiencia del desierto o en el camino de la experiencia de la fe, buscando por aquí unas notitas que había puesto, seguro ya la crucé, pero es lo más grande que debemos librar, siempre será la tibieza espiritual. Lo máximo que tendremos que librar en el camino del desierto, las tibiezas diversas que tenemos nosotros que librar. Bueno, voy a mencionar algunas, porque ese sería el gran combate en nuestro caminar espiritual, es la tibieza, que se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta, digamos, algunas. Por ejemplo, el desaliento interior. ¿Sí? No somos constantes. Nos falta decisión para la vida interior. No somos constantes. Vivimos una vida a veces tan mundana que ya nos ganan las situaciones del mundo y tenemos otras atracciones. Y entonces, llevados por la concupiscencia, nos dejamos ganar por la mediocridad de la vida. Y entonces, ¿para qué luchar? Estaremos cansados seguramente de muchas situaciones y no vemos los resultados próximos. Y seguramente muchos resultados de eso no los veremos. Lo importante es estar, como cuando en una partida de fútbol, hablándole ahorita a los jóvenes, por ejemplo. Lo importante no es ganar, esto es como una terapia de Viktor Frankl. Nos enseña y dice, lo importante no es que tengas que ganar, sino la manera como juegas, tu actitud al jugar. Y si tu actitud es positiva, seguramente siempre vas a triunfar. Bueno, ya es una de las técnicas, incluso los técnicos deportivos lo hacen. En la vida espiritual también hay que ganar en motivación interior.
¿Ve? No porque, pues porque bueno, tenemos una certeza. Nosotros sabemos que en Cristo, muerto en cruz y resucitado, vencemos. En Él ya tenemos la victoria. Que el corazón no se ofusque. Y si nuestra relación con Dios no está bien, hay que restablecerla. Hagamos esa decisión. Otra cuestión de la tibieza espiritual. Los padres del desierto y los padres de estos primeros siglos siempre insistieron en la tibieza espiritual, como el gran combate. Claro, lo descubrieron en forma ambiental, pero lo vieron también en sus corazones. Y seguramente nos está afectando a nosotros ahora, en el tiempo presente, hoy. Y esa tibieza espiritual en un segundo momento, lo primero, desaliento interior. Segundo, la pusilanimidad. Va parecido al anterior porque es como la falta de motivación. Va por ahí lo mismo. Pero en la vida espiritual es como la atrofia espiritual. Y lo mencionábamos ahora, es esa falta de confianza en Dios que se deja mover por la duda. Si lo hablamos en imagen bíblica, es no dejarse llevar por Dios, esa imagen del desierto, donde el pueblo quería, en su crisis y en sus primeros comienzos, si se puede decir así casi redundante, el volver a Egipto, el retornar a Egipto, Números 13. El volver a Egipto es esa falta de motivación para avanzar hacia la tierra prometida, hacia el premio al que todos estamos llamados. Y en esa situación se quiere volver al Egipto. Uno puede devolverse en el desierto al Egipto. Es que el desierto es necesario para vencer la tibieza espiritual. Pero ¿cuántos en esta falta de motivación justifican sus comportamientos? Y por eso le tocó al pueblo de Israel pasar tantos años, se habla de este número de 40, tantos años dando vueltas por el desierto para disponerse a ser merecedores de la tierra prometida y vivir en libertad. Que se puede desmotivados, volvemos a las esclavitudes anteriores. Para ello se requiere mucha humildad para reconocer nuestra pequeñez y fragilidad, nuestra incapacidad, confianza para ponerse en manos de Dios y magnanimidad, un corazón grande, un ánimo fuerte, llamémoslo así. Hay otro elemento en la vida espiritual que tanto insistieron los padres de la iglesia del desierto, es la dispersión. La dispersión espiritual, que también revela la dispersión de la vida. Porque nos quedamos en cosas exteriores, no se da el paso. Bueno, aquí hay bloqueos emocionales, hay bloqueos psicológicos que pueden impedirnos dar los pasos realmente a un combate que nos haga avanzar. Porque a veces uno se queda dando vueltas en un solo problema toda la vida y no avanza. Se dejó envolver, no supo entregar, no supo rendir al Señor esa incapacidad. Entonces descuidan los deberes espirituales, se descuidan. Dejemos ahí. Hay otro que es la pereza mental. A ver, decidirse por Dios es entregarse todo a Dios. Y la pereza mental es una vida de oración, por ejemplo, que no. Un pensar en Dios que no. Y la vida auténtica. El combate espiritual se libra con una presencia de Dios en nosotros que se tiene o se aviva continuamente en relación con Él, no como fanáticos, sino en una comunión de confianza filial que nos permite estar confiados en su presencia. Pero hay pereza mental a veces para las cosas de Dios, ¿ve? Y para todo lo demás. Rencor exagerado. ¿Ve? A veces hay un espíritu crítico muy negativo. Eso indica tibieza espiritual. Y eso es un combate que hay que librar. Uno de los combates sería ese. Porque a veces uno se ve en sí mismo, se ve a sí mismo en los otros, pero no se está viendo a sí mismo. Ve su reflejo y los otros son los que están mal, no soy yo. Puede pasar como esta apotegma del desierto. Cuentan los padres del desierto, cuentan este apotegma. Iba por un camino, iban 3 señoras, y allá, un poquito lejos, alto, pero visible, estaba al caer del sol un señor sentado ahí delante de su casa.
Y entonces esas tres señoras ven al Señor, que ellas pasan por el camino abajo y empiezan ellas a murmurar. Dice una, ven ese señor, ¿saben por qué está ese señor allá? Ese es un vago. Mire, no ha trabajado y mire, lo ahí sentado. Mire esto. Mire lo que va pasando. Es uno de los combates que hay que librar. El Papa Francisco, yo diría que una de las características del Papa Francisco es atención a la murmuración y a la criticadera. Bueno, él habla de la chismoseadera, pero hablemos en ese sentido. Entonces, la primera dice, no, es un perezoso. Ese no ha hecho nada, ahí está sentado. Dice otra dice, no, ese lo que pasa es que está echando el ojo a ver qué mujer pasa para echarle el cuento. Dijo la otra, no creo que sea eso. Yo pienso que él ha trabajado todo el día y está descansando. Mire la caída del sol. La pregunta es, ¿cuál dijo la verdad? ¿Cuál tenía razón en la opinión? Y es difícil discernir. Claro que uno se pondrá a favor de la tercera, pero es cada uno juzga desde dentro. Y ahí ve uno, cuando uno en esos juicios hacia los demás, uno se ve en todo lo que tiene que combatir y vencer dentro. La primera mujer, ¿qué fue lo que dijo? No, no ha trabajado. Esa mujer era una perezosa. Mira cómo se juzga uno mismo. La segunda dijo, no, se está viendo a ver qué mujer pasa. ¿A qué mujer le eche cuento? Esta segunda mujer era una mujer infiel. Así dice el apotegma. Y la tercera dice, no, tiene un merecido descanso. Esta tercera mujer era una mujer trabajadora. En la tibieza espiritual hay que vencer la crítica y la murmuración. La actitud negativa frente a sí mismos incluso y frente a los demás. Y por eso es tan importante eso, ese vencerse a sí mismos. Los combates empiezan dentro de uno mismo. No se puede ver objetivamente a los otros y a uno mismo si no es con los ojos de Dios. Y nuestro pecado si no es con los ojos de Dios, como decía San Juan Entes. Las virtudes son, llamémoslo así, son el arma también para combatir, porque son gracias del Espíritu Santo que nos ayuda a combatir nuestros vicios, nuestras luchas contra el pecado, buscar la virtud. Los padres de la iglesia hablaban del sumo bien, en esa visión un poquito platónica que ellos tenían. Contemplar el sumo bien para que se descubran las obras contrarias que están dentro y obremos al modo de Dios. Virtudes para vencer los vicios, para desear lo que es de Dios. Y eso se hace entrando al desierto del corazón. Eso es posible en una experiencia también de hacer decisión por una vida de oración seria. No de cualquier modo. Yo voy a hacer unas preguntas al final muy especiales. Ya voy llegando como al culmen de este elemento. Arma para vencer siempre será la experiencia de oración, que nos hace hacer silencio, porque eso es propio del desierto, que cuánto lo amaron los padres del desierto, que nos lleva a la soledad para el encuentro con Dios y en ese encuentro con Dios vernos a nosotros mismos. Experiencia guiada por Espíritu Santo, pero esencialmente también por la palabra de Dios que nos va indicando el camino. Y entonces, cuando nos vemos desde Dios, podemos librar nuestros combates, nuestras luchas. ¿Y qué es la Cuaresma? Una invitación que hace la Iglesia para mirar nuestra vida, revisarla y tomar decisiones en nuestra experiencia de conversión. Cuando uno hace la experiencia o la comprensión de la conversión en sí misma, es mucho lo que uno tendría que detenerse a estudiar. Me tocó estudiarla bastante y con muchas de sus manifestaciones hasta que en ellas se confirme la autenticidad de la experiencia espiritual que transforma la vida. Convertirse, al menos una cosa,
en la que tú sientas que debes decidirte, no solo por Cuaresma, porque hay quienes dicen, no, dejo de fumar en Cuaresma. Termina la Cuaresma y sigue igual. Mejor ni haga su lucha ni su combate, no le sirvió para nada. ¿Ve? O alguno dirá, no comeré carne. Entonces hace su esfuerzo, renuncia, no come carne roja, pero en realidad no es la carne roja. Son las tendencias de la carne, mis impulsos dentro. Ese es el sentido verdadero. ¿Contra qué tendencias debemos luchar? Más oración para que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. Y pedir la gracia en ese combate de las decisiones libres. Que no estemos condicionados por el tentador en decisiones que pueden hacer daño a nuestra vida espiritual. Que nos permita realizar nuestros buenos deseos, que muchos de ellos no se llegan a cumplir. Y la vida espiritual basada en deseos es muy grave. Simples deseos, porque el deseo es el comienzo de la vida espiritual, es la base esencial, porque es la motivación inicial. Pero simples deseos por los cuales no se decide a vivir, pueden crear en nosotros tremenda pérdida, tremenda frustración. Dios es el que muestra el camino. Pídele a Dios que te muestre el camino de cómo vencer, de cómo combatir, cómo descubrir, cómo entender tus propias tendencias, tus propias pulsiones, que te permita discernir esos llamados auténticos y que te permita avanzar en el camino de este combate de la vida. Qué hermoso es tener la visión así de combate, ¿no? Uno se siente casi como el soldado de Cristo. El combate en el camino espiritual. Voy a hacer unas preguntas para cerrar. Seguro ahora van a haber más preguntas y frases especiales. Pero voy a decir esto porque no voy a tratar el tema, pero debo mencionarlo. Giovanni, el motivador, el que nos está ayudando en esta animación, ¿no? Ha hablado al comienzo de esa experiencia esencial que debemos tener en la oración. ¿Cómo hacer una oración desde el desierto del corazón? Donde tú, con la luz de Dios, puedes entrar en crisis, en desesperación de ti mismo, para llegar por fin a no apoyarte en ti mismo o en ti misma y abandonarte realmente en las manos de Dios. Primera pregunta. Tu oración. A ver, oras de verdad, porque uno puede orar rezando, pero vamos a hablar de esa oración que realmente crea el encuentro, que dispone el ser interior. Hay que sacar espacio. Yo les invito a que por lo menos media hora inténtenlo cada día. O unos 2 o 3 días a la semana, bien llevados los que no alcanzan en su ritmo. Hágalo en la Cuaresma ese propósito, pero una oración en el Espíritu. La oración que haces es realmente transformante, al punto que es capaz de triturarte como le sucede a las piedras en la cantera. O es una oración que simplemente da un sosiego, pero tu oración no te confronta, no te pone realmente en lucha y no las quieres enfrentar por miedo. Otra pregunta, cuando oras, ¿sabes esperar el tiempo de Dios? Incluso en medio de la prueba. Porque es que es en los combates donde Dios también está, y está de manera especial, aunque se nos pierda. ¿Y dónde estabas? Bueno, ahora el Padre nos hablaba de uno de los santos padres. ¿Dónde era que estaba, Señor? Pues ahí, aunque no lo sientas. San Agustín también le decía, yo te buscaba y no sabía dónde estabas. Entonces, cuando oras, ¿sí? Incluso en medio de la prueba, ¿estás orando? La oración que realizas puede atravesar tu camino, es decir, reinventa tu vida, es decir, te puede cambiar de dirección. La oración puede desplazarte a ti para que Dios se ponga al centro. Eso es muy budista, es genial eso. ¿Sabes de esa oración que desajusta tu vida para que ella pueda ajustarse a Dios? ¿Permites que la oración del desierto de tu corazón te haga sentir deseo de Dios? ¿Puedes sentir su necesidad? ¿Que te obligue a inventar tu camino desde el corazón? Ya no es cualquier oración. Te conduces en la oración del Espíritu, en la que ya no sirven tanto las palabras y las fórmulas, sino el impulso de la gracia, que te da impulsos auténticos o te da inspiraciones nuevas
para decisiones únicas según tu vocación? ¿Te dejas sorprender por Dios? ¿O simplemente le estás dictando a Dios y entonces Dios hace lo que tú quieres y entonces tú luchas, las libras mal? Bueno, ¿te dejas cambiar por Dios cuando oras? Esa es la pregunta. ¿Mantienes la calma aunque Dios se quede en silencio? La oración muchas veces nos pone mal, pero termina dejándonos bien, porque nos va conformando imagen de Jesús y encontramos en nuestro combate la victoria que nos viene del Señor. El arma poderosa. Les hablaba de diversas armas en este combate de oración, de espiritual, pero es la oración la que nos puede dar el triunfo, porque el Espíritu Santo se mueve y se manifiesta en nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.